Esto es Imagen Empresarial. Ayer Moody's emitió un análisis muy interesante en términos de los posibles compradores de los activos que está vendiendo Citibanamex, que de acuerdo a lo que ha dicho el propio banco, pues estaría consolidándose la compra o digamos comenzando el proceso per se a inicios del próximo año. Es un proceso largo, evidentemente es largo el due diligence que tienen que hacer muchos de los jugadores ya interesados. Para hablar de ello, le agradezco mucho a Felipe Carballo, vicepresidente senior de instituciones financieras de Moody's Investor Service, que nos tome la llamada. Felipe, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, identifican ustedes a varios jugadores. Están evidentemente los dos que destacan, digamos, por la parte en donde puede tener mucho sentido las eficiencias que logren con los activos que está vendiendo Citi, que son Santander, Banorte. También consideran Inbursa y Azteca. Primero, saber cuáles son las ventajas que puede tener Banorte y Santander vinculado justamente a la composición de la cartera de Citi. Perfecto. Sí, mira, nosotros hicimos un análisis por estos 4 bancos porque creemos que tienen las mayores probabilidades de hacerlo y los que han mostrado más interés, aunque Azteca ya ha anunciado que no. Este informe igual habla sobre ese tema y al leerlo pueden ver que quizá cuáles fueron las razones por las cuales Salinas decidió que quizá no lo compraría. El análisis lo hicimos partiendo de nuestra propia metodología, ¿no? Entonces buscamos cuáles serían los desafíos, pero también las oportunidades que traería comprar este pedazo importante de Citibanamex. Al principio lo que más nos interesaba era saber cuál sería el efecto en el fondeo de cada banco, porque sabemos que una de las fortalezas principales de Citibanamex son sus depósitos. Son depósitos muy estables, muy granulares y muy baratos. Citibanamex tiene el costo de fondeo más bajo del sistema bancario. Pero luego vimos que también para mantener estos depósitos necesitaría ese banco expertise en ofrecer productos a estos depositantes, ¿no? Pero también expertise y una disciplina de originación y de conservación de calidad de activos también para mantener esa cartera de consumo tan grande que tiene Citibanamex. Es el segundo mayor banco en el consumo en el país. Pero también eso hace que el banco que quiera comprar a Citibanamex tenga que aceptar también los mayores costos crediticios que vienen asociados a esa cartera, ¿no? Otro tema importante es que para mantener este fondeo tan barato y también mantener costos crediticios en esta cartera relativamente de mayor riesgo, que es la de consumo versus algunas otras carteras, hay que tener también una masa de asalariados, de personas que trabajan para el banco, pero también una red de subsidiarias muy grande. Entonces el banco viene con unos costos operativos muy altos, ¿no? En ese contexto, bueno, Entonces, mencionabas hace un momento la parte de Azteca y que le costaría trabajo, por ejemplo, tendría que invertir mucho para atraer a los clientes de Citi de altos ingresos, que ese es uno de los factores y que, como ya mencionabas a través de un tuit, Ricardo Salinas Pliego, pues dijo que mejor se retiraba. Ahora, una de las partes interesantes del análisis que hacen ustedes es la huella, digamos, en términos de sucursales y las sinergias que esto podría permitirles tanto a Banorte como a Santander. En el caso de Inbursa no se traslapan estas dos huellas, entonces las sinergias pues no serían tan inmediatas. De los dos bancos, de Banorte y Santander, desde el punto de vista del alcance de las sucursales, ¿cuál es el que tiene la mejor posición, digamos, en orden o para poder lograr sinergias con respecto a lo que tiene Citi? mira, desde ese punto de vista lo que nosotros creemos es que va a ser muy difícil buscar sinergias con Citibanamex, porque creemos que las sucursales y las personas que trabajan en el banco son clave para mantener este costo de fondeo tan barato y para mantener los costos crediticios o los castigos y la morosidad en línea, ¿ya? Creemos entonces que va a haber dificultad para Banorte, pero también para Santander, de poder buscar sinergias al principio más allá de las muy obvias, ¿no? Quizá
enfrente de nuestra oficina, por ejemplo, hay un Citibanamex que está encima de un Santander. Quizá esa sería como una opción rápida, ¿no? Pero las otras nos parece que sería un poco difícil porque deben mantener este costo de fondeo tan barato. Es el punto, el atractivo principal de Citibanamex. Y sacando las sucursales nos creemos que todavía sería muy temprano. Nosotros en el informe, por ejemplo, Rodrigo, pusimos una gráfica de la evolución de sucursales en México de los 4 bancos que incluimos, pero también de Citibanamex, y eso muestra cómo el banco que lo compre va a tener una de las mayores redes de sucursales, definitivamente, pero lo que no hemos visto en México, y es algo que hemos visto en el resto de América Latina, es empezar a una tendencia a la baja en subsidiarias, ¿ya? Eso creemos que nos demuestra que todavía, a pesar de todas las inversiones en digitalización que han hecho los bancos en México, todavía la gente le gusta ir a su sucursal, ¿no? Eh, Todavía sería difícil entonces que un banco pudiera buscar sinergias cortando subsidiarias, por mientras los bancos nos hablan principalmente de buscar que las sucursales sean más eficientes, traer más negocio, ofrecer otros productos. No sé, por ejemplo, Santander ha estado poniendo cafés dentro de las sucursales, etcétera. Claro, eso es interesante. Y pienso que podría resultar contraintuitivo por dos aspectos, ¿no? Uno, lo que ha invertido y crecido BBVA en la parte digital, clientes digitales, que son cifras realmente extraordinarias. Y luego el otro, el arribo de distintos jugadores denominados fintechs, algunos de ellos unicornios, otros ya empresas públicas, digamos, en ciertos segmentos específicos, ¿no? Como es el caso de Nu en tarjetas de crédito, etcétera. Y entonces de repente es un panorama interesante en términos de cómo van conviviendo el apetito digital que hay de nuevas generaciones, etcétera, y no tan nuevas. Y por otro lado, esto que mencionas, ¿no? Que la sucursal sigue siendo un ancla importante para la actividad bancaria. Sí, es que creemos que en México todavía hay espacio para crecer para muchos diferentes actores. La banca en México desafortunadamente continúa siendo muy pequeñita en comparación con el PIB. Es impresionante porque pensar que un gran banco mexicano es el tamaño de un banco grande chileno o un banco colombiano, cuando son países mucho más pequeñitos, nos habla que la banca mexicana todavía tiene mucho campo para crecer, pero sería muy complicado poder hacerlo sin algunas reformas que todavía no se han hecho. Pero creemos que las fintechs pueden entrar y buscar nichos de mercado que tal vez la banca no ha encontrado, y tienen entonces posibilidad de crecer, ¿no? Pero por mientras sí, la digitalización ha avanzado mucho, especialmente durante la pandemia, pero aún las subsidiarias en México, las sucursales, perdón, siguen siendo muy importantes. Claro. Ahora, ¿qué hay de la visibilidad que tienen en términos de los sistemas? Que creo que también es un asunto a considerar en términos de los sistemas de cómputo, etcétera, los famosos legacy que los bancos, particularmente en México, que son pues de muchas décadas, tienen que ir tratando de alinear. ¿Qué tan fácil o difícil es ello de cara pues a los jugadores que están visibilizando ustedes? Mira, no somos expertos expertos en esas plataformas, pero lo que hemos visto es efectivamente que cuando hay una compra de un banco, eh, el anuncio es muy emocionante y todo el mundo está todo como listos para trabajar, pero cuando se sientan a verificar qué compraron, digamos, normalmente la unión de estas plataformas, quizá no sean tan viejas, quizá no haya necesidad de renovarlas, pero al tratar de unificar los sistemas, eso tarda muchos años, ¿no? Entonces quizá los bancos eventualmente van a trabajar en paralelo por algunos años, los reguladores van a probablemente fomentar eso para que no haya disrupciones a los usuarios, pero eso es un tema que sí, que toma muchos años normalmente, al menos en las fusiones últimas que hemos visto en América Latina. Claro, pues sería interesante observarlo, Felipe. Te agradezco mucho la entrevista. Por supuesto, los estaremos buscando porque esto, como ya mencionan ustedes en el reporte y lo ha dicho el propio Citi, pues es un proceso que todavía está en una etapa temprana. Así que muchísimas gracias por el análisis. Vale la pena consultar el documento que han confeccionado ustedes y sobre todo, pues con ello ir perfilando jugadores. Además, suman otros nuevos. Ahí ha sonado Germán Larrea,
obviamente Sí. Mifel, de Daniel Becker, etcétera. Gracias, Felipe. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego. Buen día, ahí escuchamos a Felipe Carballo, vicepresidente senior de instituciones financieras de Moody's Investor Service.